Muy buenas noches. Un cordial saludo para todos. Bienvenidas a todas las personas de la comunidad de Conferencias Conocimiento de sí mismo, a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy para hablar de un tema muy interesante llamado ¿qué debemos hacer para que las prácticas den resultados positivos? Hoy es una conferencia muy enfocada hacia el tema de las prácticas y lo que vamos a hacer es que vamos a hablar de algunos tips o de algunos aspectos a tener en cuenta para que tengamos mejores resultados en todas las prácticas que hemos venido aprendiendo a través de las diferentes conferencias, a través del temario que hoy se encuentra ya casi en su final. Hoy estamos en la conferencia número 45. Entonces, pues, vale la pena que a estas alturas, pues, tengamos muy buenos resultados en las prácticas que hemos aprendido. Y si no es así, pues que tengamos en cuenta esta conferencia para corregir esas fallas o esos aspectos que no nos están dejando avanzar. Entonces, pues un saludo para todos, bienvenidos. Gracias por estar acá en este espacio, aprendiendo un poco acerca de estos temas. Vamos saludando a las personas que se van conectando a nuestra transmisión. Ya está conectada, se encuentra con nosotros Adriana Vanguero. Muy buenas noches para Adriana, para Oscar García, que también nos está acompañando, para Ramsés, para Oscar Bedoya, que también se encuentran con nosotros. Y bueno, para todas las personas que en este momento se están uniendo a nuestra transmisión. Recuerden que pueden hacer las preguntas que ustedes quieran a lo largo de la conferencia. Si tienen alguna duda, por favor, no se queden con ella, porque es importante resolver todas las inquietudes que tengamos sobre este tema. Ustedes saben que lo más importante en este conocimiento es la práctica, entonces por eso es tan importante que quede muy claro todo lo referente a la conferencia del día de hoy y todo lo referente a las prácticas, a cómo llevarlas a cabo. Saludamos también a Gilberto Rentería, que también nos acompaña. Muy buenas tardes. A Pi Silva, que nos acompaña desde Lima, Perú. A Joana Fajardo, que también nos está acompañando desde Perú. Bueno, y a todas las personas que se van uniendo a nuestra transmisión. Como les decía hace un momento, hoy vamos a hablar de la conferencia número 45 del temario de 50 conferencias. Está llegando al final. Y la conferencia se llama ¿qué debemos hacer para que las prácticas den resultados positivos? Entonces vamos a empezar a hablar de este tema sin más preámbulos. Si ustedes quieren invitar a más personas a que se unan a esta conferencia, no hay ningún inconveniente. Es una conferencia a la que pueden llegar personas nuevas. Es una conferencia muy entendible que puede ser aplicada para cualquier persona. Entonces, si ustedes quieren compartir esta transmisión en los diferentes grupos donde se encuentren o a las personas que ustedes ven que puedan interesarle el tema, pues sería genial para que muchas personas tuvieran la oportunidad de aprender estos temas. Bueno, entonces empecemos a hablar acerca del tema del día de hoy. Vamos a hablar primero que todo de cuál es el objetivo de estudiar este tema y es que nosotros identifiquemos cuáles son aquellos aspectos que nos impiden tener resultados positivos en las prácticas. ¿Sí? Vamos a identificar cuáles son las razones o los aspectos por los cuales no estamos teniendo esos resultados que queremos. Posiblemente muchos de nosotros llevemos meses o hasta años en este conocimiento, conociendo estas técnicas y tal vez de una manera muy clara, las tengamos claras en nuestra mente, pero no tengamos la capacidad de llevarlas a cabo, no hayamos podido tener los resultados que queremos. Por ejemplo, muchas personas pueden decir, bueno, yo llevo mucho tiempo en este conocimiento y no he podido obtener un desdoblamiento astral consciente, no he podido como cogerle el ritmo a la meditación y poder comprender lo que quiero comprender o lograr una práctica de meditación de koanes, ¿sí? O no he podido empezar a enseñar, no he podido empezar a foquearme. Bueno, hay tantas cosas que de pronto en las cuales podemos estar estancados. Entonces, el objetivo de la conferencia va a ser este, estudiar esos aspectos que nos pueden estar estancando o nos pueden estar impidiendo avanzar o tener resultados positivos en nuestras prácticas. Bueno, primero que todo, yo creo que vale la pena que hablemos un poquito de esto, la importancia de la práctica. Como les decía, el conocimiento de sí mismo es un conocimiento netamente práctico. Si no hay práctica, pues no sirve de nada. Puede que suene un poco feo, pero no va a servir de nada. Toda esa teoría que nosotros tenemos o que hemos aprendido, podemos sabernosla de memoria,
podemos conocer estas conferencias, pero si no hay práctica, realmente simplemente es la repetición de lo que ya se sabe, ¿sí? O la repetición de lo que está escrito, o la repetición de lo que dijo otra persona. Entonces no hay ningún fundamento ahí, no hay ningún conocimiento como tal. Por eso este curso se llama conocimiento de sí mismo, porque cada uno tiene que llegar a su propio conocimiento. Y ese conocimiento solo se adquiere a través de la experiencia. Si nosotros no estamos practicando, pues no estamos adquiriendo nuestro propio conocimiento. Y el sentido de este conocimiento no es copiar a nadie. Ustedes van a darse cuenta que hay muchísimos conferencistas que hablan de estos temas, que explican este mismo temario, ¿sí? Pero no sería como muy conveniente que de pronto cada uno de nosotros nos convirtiéramos en un conferencista más, que viniéramos a repetir exactamente lo mismo que los otros están diciendo, sin haber tenido la oportunidad de vivir, de experimentar por sí mismos todo este conocimiento. Entonces, por eso es tan importante la práctica, por eso es tan importante que desde el primer momento en que nosotros llegamos a este conocimiento, desde la primera conferencia que recibimos, pues tengamos ese anhelo de empezar a practicar, tengamos esa disposición de empezar a practicar. Porque digamos que la principal razón por la que las prácticas no tienen resultados positivos es porque no las hacemos. Vamos a comenzar por ahí. Esa es la principal razón. La mayoría de nosotros no hacemos las prácticas y por lo tanto, pues es imposible que tengamos un resultado positivo entre una práctica si ni siquiera la estamos haciendo. Muchas personas, por ejemplo, nos dicen, no, es que no he logrado el desdoblamiento astral. Bueno, ¿y cuántas veces ha hecho la práctica? No, lo intenté una vez, pero me quedé dormido. Ah, bueno, ¿sí? Entonces la persona ya con esa experiencia dice, no, es que eso no sirve, eso es mentira, yo no puedo, eso es imposible, cuando ni siquiera ha hecho el esfuerzo por dedicar parte de su tiempo a hacer la práctica y para poder tener un resultado. Entonces, esa sería la primera lección del día de hoy, o la primera reflexión más bien, que sería bueno que nosotros hiciéramos y es realmente estamos haciendo las prácticas. Ya las conocemos, pero estamos practicando o simplemente la estamos dejando ahí como un cúmulo más para nuestro intelecto, que realmente eso no serviría de nada. Entonces, este conocimiento es netamente práctico. Y la persona que empiece a practicar, así sea un poquito, así sea lo poco que haya comprendido, así sea una sola conferencia que haya visto, pues va a empezar a ver resultados. El que no practica, pues obviamente no va a haber resultados en el avance hacia la autorrealización. Bueno, ya después de analizar eso, vamos a empezar a hablar de cuáles son esos aspectos que nos llevan al fracaso, ¿sí? Uno de esos primeros aspectos que nos llevan al fracaso en la consecución de las prácticas que hemos aprendido en este conocimiento es la falta de concentración. La concentración es un tema que ya se ha explicado en conferencias anteriores, pero vale la pena que lo recordemos, ¿sí? Es un tema que se habló, por ejemplo, en la conferencia número 21, concentración y relajación. Se ha hablado también de ese tema en otras conferencias como la observación de sí mismo, las conferencias de tipo psicológico. Pero bueno, ¿qué es la concentración? Para recordarlo un poco, la concentración es la conciencia centrada en la acción. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nuestro ser, nuestro 3%, la parte divinal que hay en nuestro interior, puede llegar a tener la posibilidad de hacer las diferentes acciones de nuestro diario vivir, más no nuestro ego, que es como ha venido pasando hasta el momento. Nuestros yoes son, o nuestros defectos son los que hacen por nosotros. Simplemente entran, se apoderan de nuestra máquina humana, de nuestros centros, y empiezan a actuar de acuerdo a sus propios intereses y a robarnos la energía. Entonces, la concentración es una técnica a través de la cual yo le digo al defecto, no, usted no va a tener ningún dominio sobre mi propio cuerpo, sobre mis centros, no lo voy a dejar entrar, sino que le voy a dar ese lugar para que tenga el dominio de mi máquina humana, de mi energía y de mis centros a mi propia conciencia. ¿Sí? Que es lo real y lo verdadero y lo eterno dentro de mí, es la sabiduría, el amor, el poder, la justicia dentro de mí. Entonces, ella sí debería tener como esa prioridad para poder hacerse cargo de las diferentes acciones de mi diario vivir. Pero, ¿qué es lo que pasa normalmente? Pues que nosotros estamos distraídos, que nosotros no tenemos esa concentración, que nosotros no vivimos en el instante, ¿sí? Y por lo tanto, pues esa distracción también se va a ver reflejada en las diferentes prácticas del conocimiento de sí mismo. Entonces vamos a hablar de cómo podemos llegar a lograr una concentración. Esta concentración nos va a servir para las diferentes actividades de nuestro diario vivir, como también dentro de esas actividades las diferentes prácticas como el desdoblamiento astral,
prácticas como la meditación, como el suprasexo, todas las prácticas del conocimiento necesitan concentración. Si nosotros no estamos concentrados, pues no vamos a tener muy buen resultado, tal vez ni siquiera un buen resultado en ninguna de las prácticas que hagamos. Hablemos entonces de cómo vamos a concentrarnos, cómo lograr esa concentración. Bueno, entonces para lograr la concentración, lo primero que necesitamos es fijar un objetivo, ¿sí? Un único pensamiento. Y lo vamos a fijar en este punto, que es el punto central de toda nuestra máquina humana, de todos nuestros centros. Si ustedes observan esta gráfica, se van a dar cuenta que acá en este punto, que es el centro intelectual inferior, a la altura del corazón, está el centro de todos los centros, ¿sí? Hacia arriba encontramos otros 3 centros y hacia abajo otros 3 centros. Entonces, acá en este punto, en ese centro, es donde nosotros debemos fijar nuestro objetivo o nuestro único pensamiento de lo que nosotros vamos a hacer. Si nosotros vamos a realizar una acción, pues solo debemos pensar o fijar nuestro objetivo en esa acción que vamos a realizar. No en ese instante, mientras yo estoy haciendo mi actividad, pues voy a eliminarlos. Así de sencillo. No me interesa que vengan aquí a quitarme mi concentración, mi energía, necesito que se vaya. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues estoy haciendo mi actividad, por ejemplo, estoy caminando y llega un defecto, a hacerme sufrir porque alguna persona me robó, ¿sí? Tomó partido en un negocio y cogió una tajada mayor y me dejó a mí la tajada más pequeña. Entonces, empiezo yo a pensar en eso y empiezo a sentir una emoción de sufrimiento y es que cómo voy a dejar que me robara. Entonces, ya en ese momento unos defectos o determinados defectos me sacaron del instante, ¿sí? Me sacaron de acá, de mi corazón y me llevaron a empezar a perder energía en mis diferentes centros. Entonces, apenas yo vea que un defecto quiere hacer eso, antes de que yo empiece a identificarme con ese defecto, ¿qué debo hacer? Pues observar que es un defecto, que me quiere sacar del instante. Todo aquello que me quiera sacar del instante es un defecto. Así de sencillo. Si hay algo que me saca y me lleva a pensar en otra cosa, puede ser hasta cosas conscientes, supuestamente. Me puede llevar a pensar en la autorrealización, me puede llevar a pensar en las conferencias, en el conferencista que dijo algo que me gustó mucho. Todo eso son defectos. Desde que me saquen del instante son defectos. Entonces, apenas yo observo que ese defecto me sacó del instante, identifico que es un defecto y ¿qué hago? Madre mía, elimíname este defecto. Este defecto de la preocupación, elimíname este defecto de la angustia, elimíname este defecto que está pensando en eso, elimíname este defecto que está recordando esto otro, y sigo en el instante, vuelvo al instante y me anclo de nuevo a mi corazón, sigo sintiendo mi corazón. Esto es una lucha, ¿sí? Realmente lograr ese estado de concentración no es fácil. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a dejar que cualquier defecto entre y haga con nosotros lo que quiera. Pero a la medida en que nos damos cuenta que tenemos una herramienta muy poderosa, que es la muerte psicológica, pues ya no se nos va a hacer tan difícil, porque nos damos cuenta que podemos eliminarlos. Entonces viene el defecto de decirme algo, madre mía, elimíname este defecto y vuelva a mi corazón. Y no lo dejo ni llegar. Pero es que, madre mía, elimíname este defecto. Pero es que, ¿cómo puede decirme eso? Madre mía, elimíname este defecto. Siento una angustia, madre mía, elimíname este defecto. Me imaginé algo, madre mía, elimíname este defecto. Y sigo sintiendo mi corazón. Entonces, cuando yo hago eso, ¿qué pasa? Logro generar una barrera. Ustedes van a ver aquí un círculo, ¿sí? Que está conectando el centro motor con el centro emocional inferior. Y este círculo, cuando nosotros aplicamos la muerte psicológica, se termina convirtiendo en una barrera, ¿sí? Y esta barrera no va a dejar que estos defectos entren a apoderarse de mi máquina humana, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Si yo sigo manteniendo esa barrera, ahora voy a activar los otros centros que pertenecen a mi máquina humana, que son el centro instintivo y el centro emocional inferior. ¿Estos centros para qué me van a servir? El centro instintivo me va a ayudar para empezar a disfrutar de lo que estoy haciendo. Yo puedo estar haciendo hasta algo que no me gusta, pero el centro instintivo me genera un disfrute, ¿sí? De lo que estoy haciendo. Empiezo a gozarme de esa actividad. Así sea lavar la loza que no me gusta o así sea ir a traerlo al mercado que no me gusta, pero si lo estoy haciendo con concentración, empiezo a disfrutar, empiezo a sentir el instante, empiezo a ver todo como en cámara lenta. Ustedes hagan este ejercicio y se van a dar cuenta que ustedes empiezan a ver los colores más nítidos, los colores de lo que está a su alrededor y empiezan a ver todo como más despacio, empiezan a sentir y a gozarse ese instante, ¿sí? Además de que empiezan a aprender, porque esta es la función del centro instintivo,
empiezan a aprender y a perfeccionar esa actividad que ustedes están haciendo. Y si se conecta con este centro, que es el centro emocional superior, entonces ese centro emocional superior me va a hacer sentir algo que se llama la inspiración. Y la inspiración es que yo me siento inspirado, como su nombre lo indica, o sea, estoy gozándome de esa actividad, me gusta lo que estoy haciendo y la estoy haciendo muy bien. Si yo sigo generando esa barrera psicológica de la muerte, acá ya me queda más fácil eliminar los yoes. Ya en este segundo plano, en esta segunda barrera, ya los yoes llegan y ¡pah! La conciencia está tan activa que no los deja ni llegar, los elimina muy rápido, ¿sí? Es como si llegaran a un lugar donde hay mucho fuego, inmediatamente los quemara. Entonces, cada vez que se van acercando, madre mía, elimíname este defecto. Ya la conciencia está tan activa que puede eliminar muchísimos más defectos y mucho más rápido, porque está inspirada, porque están activos los centros superiores. Y acá también se activa el centro intelectual superior, que nos da el acierto, y el centro sexual, que nos da la creación. Entonces, lo que yo estoy haciendo me está quedando perfecto, ¿sí? Lo que yo estoy creando, estoy haciendo una creación perfecta, porque mi conciencia es la que está haciendo esa actividad, esa acción. Entonces, ahí es donde yo me voy a dar cuenta que lo que hice me quedó perfecto, me quedó muy bien hecho, lo disfruté y aparte de eso me demoré muy poco tiempo. Entonces, me volví eficiente en el manejo de mi tiempo y de mi energía y logré eliminar una cantidad inimaginable de efectos psicológicos. Ese es el ejercicio de la concentración. Es así de sencillo. Fijar un objetivo, sentir el corazón y empezar a utilizar las energías de nuestro cuerpo para proteger ese objetivo, para proteger ese único pensamiento que yo tengo acá y generar barreras que no dejen que estos defectos entren a sacarme del instante, ¿sí? Y así lo voy a hacer con las diferentes actividades de mi diario vivir. ¿Cómo aplico yo la concentración? Pues la voy a aplicar a través de un cronograma de actividades. Lo ideal es que yo tenga un cronograma diario donde tenga escrito cada una de las actividades de mi diario vivir. Entonces, ustedes pueden hacer su cronograma en la noche o lo pueden hacer en la mañana, en el espacio que ustedes quieran. Se van a demorar 10 minuticos haciendo una lista de qué es lo que van a hacer el día siguiente o qué es lo que van a hacer ese día, a qué hora se van a despertar o a levantar, cuál va a ser su primera actividad. Seguramente recordar el astral, luego interpretar el astral, luego de pronto se van a levantar a hacer unos derviches, ¿cierto? Para tener una mayor concentración durante el día. Después posiblemente van a empezar a alistarse, entonces se van a bañar, se van a cambiar, van a hacer el desayuno. Entonces ahí ustedes van a encontrar todas las actividades del diario vivir y van a tratar de colocarlas en un cronograma identificando de qué horas a qué horas voy a hacer cada actividad. Obviamente, lo importante también es que yo en ese cronograma incluya pues todas las actividades que ya he venido aprendiendo del conocimiento, ¿no? No las voy a dejar por fuera, ¿sí? Sino que voy a empezar a incluir esas actividades y voy a mirar en qué momento le puedo dedicar tiempo a esas actividades, en qué momento puedo meditar, en qué momento puedo hacer una práctica de velar y orar, en qué momento puedo hacer mi práctica de sublimación o de transmutación sexual, ¿listo? Entonces ahí voy a tener mi cronograma. ¿Y qué pasa con ese cronograma? Pues que voy a aplicar este ejercicio que acabamos de estudiar acá en cada una de esas actividades para que se complemente mejor ese proceso de la concentración. Voy a tener en cuenta estos aspectos que están acá. Voy a hacer un esfuerzo por hacer una sola cosa a la vez, o sea, cosa por cosa, ¿sí? No voy a tratar de no mezclar actividades. Digamos que mientras estoy comiendo, estoy respondiendo los WhatsApp y estoy viendo las noticias, ¿sí? Entonces ahí no estoy haciendo absolutamente nada. Entonces voy a tratar de hacer una sola actividad. Si voy a comer, pues voy a comer, no voy a desayunar. Entonces esa es mi única actividad. Todas mis energías deben estar enfocadas hacia allá. Tengo que hacer el ejercicio de sentir mi corazón, colocar mi único pensamiento, que es comerme este desayuno, y empezar, colocarle el ánimo, el fuego, ¿sí? El ánimo de querer alimentarse. Voy a empezar a hacerlo y cualquier defecto psicológico que se vaya manifestando, pues lo voy a eliminar. Y voy a empezar a generar esas barreras hasta que se activen los centros superiores y logre hacer esa actividad con conciencia desde el comienzo hasta el final, eliminando gran cantidad de defectos. Eso lo voy a hacer con cada actividad, una sola cosa a la vez, ¿cierto? Sin pensar en ninguna otra cosa. Entonces no voy a dejar que ningún pensamiento se apodere de mi instante. Tiene que haber un solo pensamiento que es la actividad o la acción que voy a realizar. No voy a permitir que nada más entre ahí. Nada del futuro, nada del pasado,
nada de imaginación mecánica, no, voy a mantenerme en el instante, sin interrumpir una cosa para hacer otra, porque es muy común que nosotros empecemos a hacer una actividad y de repente nos acordemos que tenemos que hacer otra. Entonces dejamos esa actividad botada y vamos a hacer la otra y después se nos olvidó qué era lo que estábamos haciendo. Eso pasa muchísimo y empezamos a dejar un montón de actividades a medias y finalmente no hacemos nada, ¿sí? Eso es muy común. ¿Por qué? Porque estamos muy distraídos y los defectos son los que están direccionando nuestra vida. No debemos pensar en cosas que se van a hacer más adelante, como tampoco debemos recordar lo que ya pasó. Tenemos que hacer un esfuerzo por vivir en el instante. Una persona que esté viviendo en el instante es una persona que está concentrada, ¿sí? Con concentración, que está dejando que la conciencia actúe. Pero si nosotros estamos pensando en otras cosas, como les digo, puede que la mente tenga mil justificaciones para pensar en eso. No, es que yo estoy pensando en que mañana tengo que dictar una conferencia y qué voy a decir. No, eso lo piensa en el momento en que usted le vaya a dedicar un tiempo a estudiar su conferencia. ¿Sí? Entonces, de tal hora a tal hora voy a meditar sobre ese tema. Listo. Ahí es donde debe pensar en eso. Pero mientras estoy haciendo el almuerzo o mientras estoy trabajando o mientras estoy haciendo determinada actividad, no tengo por qué estar pensando en eso. Y no debe haber ninguna justificación para pensar en otra cosa. Y vamos a mantenernos centrados en lo que hacemos. ¿Qué quiere decir eso? Que si por alguna razón, porque todavía no somos perfectos, ¿cierto? Todavía nos falta mucho, si por alguna razón nos distraemos y nos vamos del instante, tenemos que darnos cuenta, hacer un estado de recuerdo de sí, de que estamos distraídos y volver de nuevo a centrarnos, sentir de nuevo nuestro corazón y empezar a hacer de nuevo el ejercicio. Eso va a ser un esfuerzo, va a ser una guerra contra nuestros defectos y un esfuerzo por mantenernos en el instante, pero ¿cuál va a ser el resultado de estas recomendaciones que acabamos de hablar y de esta técnica que acabamos de enseñar? Pues que cuando ustedes vayan a hacer una práctica de desdoblamiento astral, una práctica de meditación, una práctica de transmutación sexual, pues van a tener esa capacidad de mantenerse en el instante. Una persona que se logre mantener en el instante en la práctica, pues va a tener resultados positivos, sin lugar, sin la menor duda. Por ejemplo, en el desdoblamiento astral, ¿por qué nosotros no tenemos resultados positivos? Porque nuestra mente empieza a divagar. ¿Sí? Empieza a pensar, ay, pero ¿será que sí me sale o no me sale? No, pero eso como que es difícil. Ay, pero tal persona dijo que eso era peligroso, no, es que en el libro de tal decía tal cosa. No, ya me fui para otro lado, empecé a divagar, empecé a pensar en otras cosas y ni siquiera estoy haciendo la práctica. Yo puedo decir al día siguiente, no, yo hice la práctica, sino que no me salió, no la hizo. Si una persona hace la práctica con concentración, viviendo cada instante, cada paso de la práctica, va a tener resultados positivos. Ustedes se van a dar cuenta que simplemente con llegar a una buena relajación en el desdoblamiento astral, ya prácticamente están a punto de desdoblarse. Ustedes ya están sintiendo los síntomas. Ya no tienen sino que levantarse. Si ustedes cada paso de la práctica del desdoblamiento lo hacen llevando a cabo el ejercicio que aprendimos hoy, van a tener resultados positivos. ¿Sí? El problema es que no lo hacemos así. Entonces, por eso, ese es el primer aspecto o el primer tip que vamos a tener en cuenta el día de hoy para tener buenos resultados en nuestras prácticas. De la misma forma, por ejemplo, una práctica de transmutación sexual. Imagínense ustedes una persona en una práctica de alquimia sexual pensando en la deuda o pensando en el mercado o pensando en la pelea que tuvo con otra persona. Pues obviamente no va a tener resultados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la energía se está yendo para otros lados. Y más en una práctica sexual donde tenemos esa capacidad, ese poder creador tan grande, y ese poder lo estamos utilizando para alimentar defectos. Entonces es muy importante este primer punto, que es la concentración. Bueno, hablemos del segundo aspecto del fracaso. El segundo aspecto del fracaso se llama falta de fe. Entonces, ¿qué es la fe? Hay varios tipos de fe. Está la fe consciente y está la fe ciega, ¿cierto? La fe consciente es la experimentación directa de la verdad, ¿sí? Esa es la fe consciente. La fe ciega es creer en algo. Entonces yo puedo creer en el desdoblamiento astral, yo puedo creer en la suprasexualidad, yo puedo creer en la autorrealización. Esa es la fe ciega. Eso no me sirve absolutamente para nada. Porque yo me puedo quedar creyendo toda la vida, pero no hice absolutamente nada. Entonces, ¿qué es la fe consciente? La fe consciente es cuando yo empiezo a experimentar, ¿sí? Pero para poder experimentar, tengo que empezar a vencer algo que se llama la duda. Lo contrario a la fe es la duda, ¿sí?
Una persona que se deje llevar por la duda, que realmente está dominada por la mente, es una persona que nunca va a hacer nada, ¿sí? Que va a fracasar en todo lo que haga. Porque el que piensa pierde, como dicen por ahí. Para hacer algo que uno sabe que está bien, no tiene que dudar, no tiene que pensarlo, ¿sí? Si ustedes se van a autorrealizar y saben que ese es el camino correcto, ¿por qué tendrían que pensarlo? ¿Sí? Si van a meditar y saben que eso les va a ayudar a eliminar sus yoes, ¿por qué tendrían que dudarlo? Si van a hacer una práctica de desdoblamiento astral, porque saben que con esa práctica pueden eh, comunicarse con su ser, averiguar, investigar lo que ustedes quieran, ¿por qué lo están dudando? ¿Por qué dudan en si pueden o no pueden? Sí, realmente para la conciencia no hay nada imposible, la conciencia lo puede hacer todo. Entonces, ¿quién es el que está dudando dentro de mí? Pues vamos a darnos cuenta que quien duda, pues es efectivamente nuestros yoes o nuestros defectos psicológicos. Entonces, la duda es el peor enemigo que tenemos, ya que cuando aparece fracasamos, porque nos convence de no hacer. Si ustedes dejan que la mente escoja entre hacer y no hacer, y se quedan pensando, ustedes se van a dar cuenta que siempre van a terminar tomando la decisión incorrecta. Entonces, por ejemplo, ustedes sienten un anhelo de empezar a foguearse, empezar a prepararse para ser conferencistas y se ponen a pensar, "Ay, ¿será que sí? No, pero yo como que todavía no estoy preparado. No, y ni siquiera tengo pareja. Yo soltero o soltera, enseñándole a otros. No, 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 no. No, 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 toca esperar un tiempito que ya tenga un mejor nivel de conciencia, que tenga mi pareja para poder empezar a enseñar, porque ahorita, listo, ya dudaron, ¿sí? Ya apareció esta palabra que vemos acá, ¿será? En el momento en que ustedes preguntan ¿será? La mente les responde. ¿Y quién es la mente? Pues los yoes. Entonces, ¿a quiénes van a terminar haciéndole ustedes caso? Pues a la mente, ¿cierto? A los propios defectos psicológicos. Entonces, ahí siempre vamos a tomar decisiones equivocadas. Entonces, tenemos que vencer la duda, ¿sí? Para vencer la duda, tenemos que trabajar la imaginación consciente, ¿sí? ¿Qué es la imaginación consciente? La imaginación consciente es que yo digo, bueno, yo quiero empezar a foguearme, ¿sí? Y ya lo imaginé, ¿sí? Ya me imaginé cómo lo voy a hacer, dónde lo voy a hacer, ya lo proyecté, ya lo puse dentro de mi cronograma, listo. Entonces voy a empezar a hacerlo este día que tengo tiempo, este otro día que tengo tiempo, voy a foguearme con tal conferencista, listo, tal, lo voy a hacer en estos horarios, listo, ya. Lo imaginé, lo proyecté, lo planeé, listo. No le pregunté a la mente, ¿será? No. Simplemente afirmé que lo iba a hacer y lo proyecté y listo, ya está dentro de mi cronograma, lo empiezo a hacer. Entonces voy a empezar a tener resultados positivos. Me voy a desdoblar, ¿sí? Listo, me voy a desdoblar, listo. ¿Cuándo lo voy a hacer? Esta noche. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues ya me enseñaron la práctica. Ya sé cómo desdoblarme, entonces los pasos son este y este. Listo. Entonces, en el momento de empezar a hacer la práctica, pues empiezo paso por paso y lo hago. Listo, sin ningún tipo de duda. Pero si yo empiezo a pensar, ay, ¿será que me desdoblo? Pero qué tal que no pueda. Ay, pero o sea, eso como que es difícil, no, eso es como para gente avanzada, no, pero ¿será? No, ya ustedes, si ustedes se van con esa actitud de hacer una práctica, tengan por seguro que van a fracasar, ¿cierto? Porque esa no es la actitud para hacer una práctica. Imagínense nosotros con una actitud de duda en una práctica de transmutación sexual. Eso sí que sería un fracaso total, ¿sí? La persona va con su disposición de que va a lograr la castidad, de que no va a derramar ni una sola gota de energía en esa práctica sexual, de que va a ascender su energía, ¿sí? Y se va a conectar con su ser, y lo hace. Pero si entra con dudas, ¿será que yo puedo? ¿Qué tal que me caiga? Ay, no, no, y qué tal que no, y qué tal que reviva yo ese, no, y cómo que, no, no, ahí ya la persona entra con esa actitud y pues obviamente no va a tener un buen resultado en la práctica. La mejor forma de afianzar la fe es a través de las obras. Esa es la mejor forma de afianzar la fe consciente, haciendo. Como les decía, la fe es la experimentación directa de la verdad. Entonces, ¿cómo puedo tener yo fe? Pues haciendo. Les voy a poner un ejemplo con el desdoblamiento astral, ¿sí? Que es una de las prácticas que las personas más quieren sacar y que genera como más atención, pero lo vamos a poner con varias prácticas. Bueno, con el desdoblamiento astral, ¿cómo puedo empezar a afianzar esa fe para poder desdoblar? Bueno, entonces lo primero que yo tengo que hacer, pues es hacer la práctica por primera vez, ¿no? Ya la aprendí, me voy para mi casa y empiezo, miro los pasos, listo, y empiezo a hacer los pasos. Entonces el Belilin, el círculo mágico, la petición a mi ser, listo. Tengo que empezar a hacer una relajación, hago mi relajación, luego aplico una técnica, escojo cuál me gusta y empiezo a aplicar la técnica. Empiezo a mantralizar,
el mantra Faraón, por ejemplo. Listo. Empecé a hacer la práctica, la hice, ¿sí? Digamos que en ese día, ¿sí? Estaba haciendo la práctica y alcancé a sentir un síntoma muy pequeño. Entonces alcancé a sentir como un corrientazo en la pierna y me asusté, ¿sí? Digamos que me asusté y ya dije, uy, no, no, yo mejor no hago esa práctica. Entonces ahí ya hay un poquito de fe, ¿sí? ¿Y cuál es ese poquito de fe? El poquito de fe es que ya sintió que había un síntoma, ya se dio cuenta que sí se siente algo raro, que los síntomas existen. Entonces ya experimentó por sí mismo parte de la verdad, ¿sí? Ya no es creencia simplemente, sino que ya hay una experimentación muy pequeña, pero ya la hay. Entonces al día siguiente la persona dice, bueno, pero yo ¿por qué me asusté si el desdoblamiento astral no tiene ningún peligro, nada? Pues simplemente era un síntoma. Listo, entonces vuelve a hacer su práctica, pero esta vez se relaja, deja que el síntoma se empiece a manifestar, aumente, y ya cuando siente un corrientazo por todo el cuerpo, la persona de pronto se vuelve a asustar, ¿sí? Uy, no, ya, listo. Pero ya aumentó un poquito más la fe, porque ahora sintió que el síntoma estaba en todo su cuerpo, ahora sintió que realmente sí existen esos síntomas y que pueden llegar a sentirlos en todo el cuerpo. Entonces ya la fe aumentó un poquito, ¿cierto? Después la persona dice, bueno, pero otra vez me asusté, ¿y por qué me asusté? Entonces ya empieza a mirar cuáles son los defectos que lo llevaron a eso y vuelve a hacer su práctica, ¿sí? Y ya cuando sienta ese síntoma se va a relajar, ¿sí? Y cuando se relaja, entonces va a sentir como que se eleva y la persona va a tratar de levantarse de la cama. Entonces digamos que la persona trató de levantarse, pero se sintió muy pesado y finalmente no pudo. Listo, pero ya tiene un poquito más de fe. ¿Sí me entienden a lo que quiero llegar? Que cada vez que vamos practicando, si realmente queremos realmente practicar, vamos a ir aumentando la fe. Al punto en que ya en la siguiente noche ya la persona se levantó, se relajó, ¿sí? Venció esos miedos y logró la práctica de desdoblamiento astral. Y logró ver su cuerpo. Entonces ya su fe aumenta muchísimo. Ya se dio cuenta que sí podía manifestarse con un cuerpo diferente al físico, de una naturaleza diferente, está viendo su cuerpo físico, ya se dio cuenta que podía moverse de forma consciente en otra dimensión y eso empieza a aumentar su fe. Después ya empieza a investigar sus vidas pasadas, empieza a hablar con los maestros, empieza a hablar con su ser y esa fe cada vez se vuelve más y más grande. Al punto en que si a mí en este momento me dicen, no, eso del desdoblamiento astral es mentira, pues la persona dice, bueno, pero yo ya lo experimenté, yo ya lo viví, yo ya investigué mis vidas pasadas, yo ya hablé con los maestros, yo ya he visto cosas del futuro y efectivamente han pasado, entonces a mí nadie me puede venir aquí a decir que eso no existe, o que no es cierto, o que otras dimensiones no existen porque yo ya estuve allá, ya lo experimenté. Una persona que tiene fe, nadie se la quita, nadie le puede quitar esa fe porque ya lo vivió, ya lo experimentó, y eso le da muchísima fuerza para poder avanzar en este camino interior. Entonces necesitamos conseguir esa fe para todas las prácticas del conocimiento, para la meditación. Al comienzo uno puede ver insípida la meditación, yo no entiendo nada, pero a medida que lo va haciendo, pues va adquiriendo un poquito más de fe, va comprendiendo cada vez otro poquito, una chispita de conciencia, una comprensión, entendí esto, y cada vez empieza a ahondar más en la práctica hasta que se vuelve algo muy apasionante, en donde la persona ya no puede pasar un día sin meditar, se da cuenta que le está cambiando la vida, que le está haciendo generar cambios radicales, ¿sí? Que ya dejó de sentir esto, que ya dejó de pensar en esto, que ya no sufre por esto, que ya se quitó este miedo que tenía, por ejemplo, a hablar en público o el miedo que tenía a la soledad, que ya no tiene nada de eso, entonces la persona ya lo experimentó, ya se dio cuenta que sí puede eliminar los defectos. Si alguien viene y le dice a la persona, no, eso de la muerte psicológica es mentira, ¿sí? Es absurdo porque la persona ya lo experimentó. Ya nadie le puede venir a convencer de que eso no es cierto porque ya se dio cuenta que sí podía quitarse un defecto psicológico. Entonces, esa es lo importante de la fe. Y la forma de vencer esa duda es haciendo. No poniéndose a pensar, será, no dejar que la mente escoja qué es lo que se debe hacer, sino simplemente hacer sin pensar. Y ahí va a empezar a fortalecerse la fe. Listo, hablemos del tercer aspecto del fracaso. El tercer aspecto del fracaso es el temor, ¿sí? O el miedo, también llamado de otra forma. El temor es la fuerza contraria al amor que impide hacer. Uno de los aspectos más importantes del amor es la capacidad de hacer, ¿sí? El fuego, el ánimo, ese es uno de los aspectos que constituyen lo que es el verdadero amor, ¿sí? Una persona que tiene amor tiene capacidad de hacer.
Una persona que no tiene amor simplemente tiene anhelos. Ay, a mí me gustaría hacer. Ay, a mí me gustaría autorrealizarme. A mí me gustaría ayudar a otros. A mí me gustaría despertar mi conciencia. A mí me gustaría crear mis cuerpos. Esa es una persona que no tiene absolutamente nada de amor. Simplemente lo ve como un anhelo, pero no hace absolutamente nada. Una persona que tiene amor está luchando con sus actos, con sus acciones, para llegar a ese resultado, para llegar a la autorrealización, para llegar a la creación de los cuerpos, para llegar a desarrollar las prácticas. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta acá en este tercer aspecto del fracaso? Bueno, lo primero es que el temor se alimenta a través de algo que se llama la imaginación mecánica. Entonces, aquí también juega muchísimo la imaginación. Una persona tiene miedo porque está imaginando cosas, ¿sí? Entonces, si yo le tengo miedo, por ejemplo, a que mi esposo me deje, es porque yo estoy imaginando que se va con otra persona o que se muere o que algo le pasa. Entonces, estoy imaginando y eso me genera un miedo, ¿sí? Si una persona le tiene miedo a un accidente, ¿sí? A que le pase algo, es porque ya se lo imaginó. Entonces, hay personas que, por ejemplo, no se suben a una moto porque tienen un miedo, un terror terrible a subirse a una moto, porque ya se han imaginado en su mente el accidente, ya se han imaginado cómo quedaron, ya se imaginaron la sangre, ¿sí? Entonces, obviamente, esa imaginación mecánica va a hacer que la persona quede completamente débil, sin la más mínima capacidad de actuar, ¿sí? Mientras la imaginación no se resuelva, la voluntad no trabaja. Nosotros no vamos a poder rescatar esa voluntad que está en nuestro interior mientras no resolvamos la imaginación. Mire, fijémonos de una cosa. Cuando hablábamos de la duda, ahí también juega la imaginación. La imaginación empieza a imaginar muchas cosas. Ay, ¿será que hago esto o será que mejor no lo hago? Y empieza de lado a lado a imaginar cosas, ¿sí? Mientras que en el temor, la imaginación va directamente a imaginar lo peor. Entonces ya la persona se está imaginando que fracasó en la práctica del desdoblamiento astral, ya la persona se imaginó que se cayó en la práctica de la transmutación sexual, que derramó la energía, ¿sí? Ya la persona se imaginó que no pudo eliminar los defectos, que le quedó grande eliminar ese defecto y que el defecto antes cogió más fuerza. Entonces ya la persona se imaginó lo peor. Esto es todavía más grave que la misma duda, ¿sí? En los dos casos la imaginación no trabaja, la imaginación no deja que la persona se enfoque en lo que tiene que hacer. Pero en este caso es aún peor porque no solo no se está enfocando, sino que está enfocándose en lo peor, en lo que no se debe enfocar. Y termina dándole fuerza a eso en lo que está colocando su energía. Por eso una persona que tiene miedo a algo termina atrayéndolo. Una persona que tiene miedo a un accidente termina accidentándose. Una persona que tiene miedo a una separación, pues termina separándose, porque termina atrayendo en gran medida con ese sentimiento y con esa imaginación mecánica, pues termina atrayendo eso que está imaginando, porque nosotros tenemos un poder grandísimo en nuestra propia imaginación. Y si imaginamos eso, pues eso vamos a traer. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta acá? Pues tenemos que mirar cómo vencer el miedo. ¿Cuál es la forma de vencer el miedo? Bueno, para vencer el miedo tenemos que mirar qué hay detrás del miedo, ¿sí? Detrás del miedo está la imaginación mecánica, como ya lo hablamos. Pero ¿qué hay detrás de la imaginación mecánica? Es muy fácil darnos cuenta de esto. Ustedes le tienen miedo a algo, ¿sí? Hablemos todavía no hablemos de una práctica, hablemos de algo externo. Digamos que la persona le tenga miedo eh, a que la pareja adultere, ¿sí? Y se vaya. Listo. Entonces, cuando yo miro mi imaginación mecánica, entonces me estoy dando cuenta que yo me estoy imaginando una escena de adulterio. Mientras yo me imagino esa escena de adulterio, me tengo que dar cuenta quiénes están realizando esa escena de adulterio en mi propio interior. Y me voy a dar cuenta que son mis propios yoes. Entonces, ese yo que está adulterando y con esa otra persona, todo eso son yoes psicológicos míos, ¿cierto? Porque yo soy la que me estoy imaginando eso. Entonces, ¿qué pasa? Pues mi defecto del adulterio es el que está sintiendo miedo, ¿sí? Y si yo logro identificar que es ese defecto el que está sintiendo miedo y lo elimino, madre mía, elimíname este defecto adúltero y empiezo a estudiar, bueno, yo por qué estoy pensando en eso, por qué estoy imaginando eso, ¿sí? ¿Cómo es este defecto? ¿Qué es lo que se está imaginando? ¿En qué momentos he sido adúltera? Entonces, en ese momento puedo eliminar ese defecto y al eliminar ese defecto, pues desaparece por arte de magia ese miedo. Si el miedo es, por ejemplo, a una deuda, yo le tengo miedo a una deuda porque de pronto me van a embargar la casa,
¿sí? O me van a meter a la cárcel. Entonces yo miro la imaginación mecánica. ¿Qué me estoy imaginando? Entonces me estoy imaginando una escena en que llega la policía y me saca todas mis cosas a la calle y me bota, ¿sí? Entonces, eso que está pasando en mi mente, ¿quién lo está haciendo? Pues mis propios defectos psicológicos. Entonces hay un defecto mío tirano, hay un defecto mío sádico que quiere hacer sufrir a otra persona y sacarlo a la calle, hay un defecto mío violento que coge las cosas y las bota por la ventana, las rompe. Entonces toda esa escena está llena de defectos míos. Y si yo los identifico y los elimino, madre mía, elimíname este defecto tirano, elimíname este defecto violento, elimíname este defecto humillativo, pues va a desaparecer el miedo. El miedo ya no tiene ningún fundamento, porque el fundamento era esos yoes que hacían parte de la imaginación mecánica. ¿Qué pasa con las prácticas? Pues exactamente lo mismo. ¿Sí? Una persona entra a una práctica de transmutación sexual con miedo, pues tiene que mirar qué hay detrás de ese miedo. Entonces, detrás de ese miedo está la imaginación. ¿Y qué se está imaginando? ¿Sí? Entonces, está imaginando que expulsó su energía. Entonces, ¿quién se está imaginando eso? Pues el yo fornicario, que ya está sintiendo la sensación y ya está expulsando su energía, ya estás recordando la sensación de expulsar la energía a través de la imaginación mecánica. Y la persona se imagina que la pareja se burla, ¿sí? O que lo humilla y le dice, no, usted no me sirve, ¿sí? Entonces, ¿quién es ese defecto? Otro defecto mío humillativo, que desaprueba, sádico, lo que quiera, ¿sí? Entonces, si yo observo cada uno de esos personajes que están detrás de esa imaginación mecánica y los voy eliminando, pues desaparece el miedo, ¿sí? Porque el miedo era mío, ¿sí? Son mis propios defectos psicológicos los que estaban armando esa escena. Entonces, esa es la forma de vencer al miedo, eliminando todos los defectos que aparecen detrás de esa imaginación mecánica. Y eso es lo que tenemos que hacer con cualquier práctica en la que de pronto sintamos temor a hacerla. Si le tenemos miedo al desdoblamiento astral, si tenemos miedo a meditar, hay personas que dicen, no, yo no medito porque es que si medito me activan el karma. ¿Sí? Entonces a mí me han dicho que cuando uno empieza a eliminar los defectos, entonces le empiezan a cobrar los karmas de esos defectos que está eliminando, entonces no, yo prefiero no meditar, no matar los defectos. ¿Sí? Eso es absurdo, ¿sí? Ya cuando una persona se enfrenta a ese miedo, elimina esos defectos que están ahí, pues ya dice, bueno, pero ¿qué es esto? No, pues si tengo que pagar un karma, lo pago, ¿sí? Si quiero quitarme este defecto, pues obviamente tengo que pagar el karma que debe ese defecto, pero para eso tengo la herramienta que es el sacrificio por la humanidad. Yo puedo pagarlo con obras. Entonces voy a hacer estas obras para pagar ese karma y me voy a liberar de ese defecto y listo, ya desapareció ese absurdo miedo que no me estaba dejando meditar y me tenía estancada por ese concepto tan errado. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer con cada una de las prácticas en las cuales no hemos tenido resultados positivos. Bueno, ya para terminar la conferencia, vamos a hablar del cuarto aspecto del fracaso, que es la falta de objetivo. ¿Sí? ¿Por qué es importante tener un objetivo? Porque si uno no sabe para dónde va, pues nunca va a llegar. Así de sencillo, ¿sí? Si yo no sé para dónde voy, pues ¿cómo pienso llegar a ese lugar, cierto? Ni siquiera sé para dónde voy. Entonces es supremamente importante que yo sepa cuál va a ser mi objetivo, ¿sí? Y el objetivo se va a ver en muchas prácticas del conocimiento, o en prácticamente en todas las prácticas del conocimiento tiene que haber un objetivo. El objetivo, vamos a poner varios ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, la práctica del desdoblamiento astral. Ustedes pueden salir al mundo astral consciente. Ya se dan cuenta que están en un sueño, están conscientes en el astral, pero no tienen objetivo. O sea, no saben a qué salieron al astral consciente, no saben qué van a hacer allá. Entonces, como no tienen un objetivo, lo más posible es que terminen durmiéndose otra vez, que los yoes los terminen distrayendo y pierdan esa posibilidad de hacer alguna investigación en el mundo astral. A mí me pasaba mucho al comienzo, cuando tuve mis primeros astrales conscientes, que yo salía con la emoción de salir al mundo astral, pero nunca me acordaba del objetivo, no tenía un objetivo como tal claro. Entonces yo simplemente salía, ay, estoy en el mundo astral y me emocionaba y empezaba a volar y ya, y después me dormía por allá con alguna escena y después me levantaba y decía, pero yo por qué no investigué nada, yo podía haber investigado un karma, haber ido a mirar un juicio, hablar con mi ser, mirar una vida pasada, tantas cosas que quiero saber y no hice nada, ¿sí? Porque no llevaba un objetivo. Por eso es tan importante. O a veces le ha pasado a algunas personas que llaman, por ejemplo, a un maestro, yo quiero hablar con el maestro Jesús o con el maestro Buda. Y llega el maestro y les dice, bueno, ¿qué quieres saber? Y la persona, no, yo solo quería ver al maestro y ya, ¿sí? Entonces ni siquiera tiene un objetivo y pierden esa posibilidad de
recibir una enseñanza de un maestro porque no saben ni siquiera qué es lo que le van a preguntar. Por eso es tan importante que tengamos un objetivo y ese objetivo también nos va a ayudar muchísimo a tener éxito en la práctica, por ejemplo, la del desdoblamiento astral. Cuando queremos saber algo con mucha fuerza, con muchas ganas, tenemos ese objetivo como muy claro, eso nos va a ayudar a salir al astral, porque los seres van a darse cuenta que sí queremos y que vamos con un objetivo claro. Pero cuando estamos haciendo la práctica como por hacerla, a ver si sale o no sale, pero no sabemos ni para qué la vamos a hacer, pues así mismo va a ser el resultado. Bueno, ¿qué tan detallado y específico debe ser mi objetivo? Entre más detallado, mejor, ¿cierto? Por ejemplo, hablemos ahora de la práctica de la meditación, ¿sí? Ustedes pueden decir, bueno, voy a meditar lujuria. Sí, la lujuria abarca, si ustedes estuvieron en la conferencia de la semana pasada de diversos tipos de yoes lujuriosos, se van a dar cuenta que la lujuria abarca muchísimo, ¿cierto? Entonces, si yo digo voy a meditar lujuria, pues yo no sé ni por dónde empezar, ¿sí? No tengo un objetivo claro. Es como cuando ustedes van a hacer un proyecto. Está el objetivo general, que es matar la lujuria. Pero hay unos objetivos específicos, ¿cierto? O sea, yo voy a empezar a hacer paso por paso para lograr terminar mi proyecto. Aquí igual, bueno, voy a matar la lujuria, pero ¿por dónde empiezo? Ah, quiero empezar por la masturbación. Ah, bueno, listo, la masturbación. Otro yo impresionantemente grande. Pero ¿qué aspecto de la masturbación voy a trabajar? ¿Sí? ¿Cuál detalle de la masturbación? Entonces tengo que ir más específico, ¿sí? Y mirar, bueno, yo voy a trabajar la masturbación relacionada con la pornografía, ¿sí? Entonces cuando veía pornografía terminaba masturbándome. Entonces la persona dice, ah, bueno, ahí hay un detalle, ¿sí? O quiero estudiar el yo del adulterio. Bueno, muy grande. Pero, ¿qué detalle del yo del adulterio quiere estudiar? ¿Sí? Ah, no, sí quiero estudiar mi yo coqueto. Ah, listo, eso ya es un objetivo específico. Listo, entonces voy a estudiar la coquetería. Pero entonces, si quiero ser más específica, miro, bueno, pero ¿qué detalle del yo coqueto quiero estudiar? Y también puedo mirar, bueno, quiero estudiar el detalle del yo coqueto con mis compañeros de trabajo, ¿sí? Entonces, la coquetería con los compañeros de trabajo. Entonces, si yo empiezo a coger cosas específicas o efectos específicos, y termino con eso y empiezo con otro, pues me va a quedar mucho más fácil y voy a tener mejores resultados. Entonces, en la meditación también vamos a plantear objetivos, así como en las demás prácticas. En la práctica de la transmutación sexual también tenemos que tener un objetivo. ¿Cuál va a ser el objetivo de la práctica de la transmutación sexual? Pues terminar la práctica sin haber expulsado ni una sola gota de energía. Hacer ascender nuestra energía sexual a través de la concentración, la imaginación y la voluntad. La persona tiene que ir con su objetivo claro de qué es lo que va a hacer en la práctica. Si la persona no tiene claro eso, pues en cualquier momento durante la práctica termina expulsando su energía y ni siquiera siente remordimiento porque no estaba entre sus objetivos, ¿cierto? Entonces cada uno debe estar planteándose cuál objetivo va a ser, cuál va a ser el objetivo de cada una de sus prácticas y ojalá lo más detallado posible. Y por último, ¿realmente debo querer llegar a ese objetivo? ¿Sí? O ese objetivo debe ser algo que de pronto quiero saber o me gustaría saber, o debe ser algo que realmente sí quiero, tengo muchas ganas de saber. Pues eso también es importante. Que si ustedes, por ejemplo, van a hacer una práctica de desdoblamiento astral, escojan un objetivo de algo que ustedes realmente quieran saber, que les apasione saber, que se mueran por saber, que ustedes digan, no, es que es lo que más quiero responderme en mi vida, ¿sí? Siempre he tenido esta incógnita, quiero saber cuál es esa respuesta, quiero hablar con este maestro, siempre he querido hablar con este maestro, quiero mirar una vida pasada, me encantaría mirar quién fui en una vida pasada, o sea, busquen algo que les apasione, busquen algo que realmente quieran y se van a dar cuenta que van a tener muchos mejores resultados también en ese sentido. Entonces, esos son como los aspectos que hay que tener en cuenta para tener éxito en las prácticas que hemos aprendido en el temario. Ya para finalizar, vamos a hablar de cuáles son las reglas. Cambiamos acá listo. De cuáles son las reglas para lograr el triunfo en las prácticas. Entonces, hay 4 reglas o 4 aspectos básicos que tenemos que tener en cuenta para lograr el triunfo. El primer aspecto es saber anhelar. ¿Y qué es anhelar? Pues desear, querer. ¿Sí? Pues yo tengo que querer hacer la práctica de desdoblamiento astral, la práctica de transmutación sexual, la práctica de meditación, la práctica de sacrificio por la humanidad. Tengo que anhelar, querer hacerlo, ¿sí? Pero no es suficiente con anhelar, ¿sí?
Hay un segundo punto que es saber osar. Y saber osar es atreverse, ¿sí? Lanzarse al agua, ¿sí? Dar el primer paso. Eso es saber osar. Porque yo puedo tener muchas ganas de empezar a enseñar, pero si no empiezo a foguearme, ¿sí? Si tengo muchas ganas de meditar, pero si no empiezo a hacer la práctica, tengo muchas ganas de desdoblarme y yo creo en el desdoblamiento astral y súper chévere y todo, pero si no hago la práctica, pues tengo que empezar a hacer, ¿sí? Lanzarme. Tercero, saber hacer. ¿Esto qué quiere decir? Pues que vamos a aplicar ese primer punto que hablamos el día de hoy, que quiere decir que vamos a hacer desde el comienzo al final nuestra actividad con concentración, viviendo en el instante, sintiendo el corazón, sin dejar que ningún pensamiento, ningún defecto se apodere de nuestro instante desde el comienzo hasta el final. Eso es saber hacer, hacer con concentración, dejar que la conciencia sea la que realice la práctica. Y si logramos llegar hasta ese punto, pues obviamente vamos a tener resultados positivos. Entonces, ¿cuál sería el cuarto punto? Saber callar. Y este lo puse más grande porque es el más importante. Es importante que callemos, es importante que todos esos resultados que tenemos en las prácticas, que aprendamos a ser humildes. Una persona humilde es una persona que crece mucho más rápido, que avanza mucho más rápido. Una persona orgullosa que está contándole a todo el mundo los pequeños logros que va teniendo, se va a estancar terriblemente en el trabajo interior. El que calla, otorga. Si nosotros callamos, vamos a otorgar que nos den muchas más experiencias en cualquiera de las prácticas que estamos haciendo. Una persona que sale a contar sus desdoblamientos, por ejemplo, tuvo un desdoblamiento donde habló con un maestro y sale a contarle a todo el mundo que habló con el maestro y que le dio esas enseñanzas, pues posiblemente va a estancarse en ese proceso del desdoblamiento astral y no le van a volver a dejar tener ese tipo de experiencias por mucho tiempo, porque no tiene la capacidad de callar, porque no tiene la capacidad de ser humilde. Cuando nosotros contamos, la mayoría de las veces lo hacemos con una intención de orgullo, de autosimpatía, de que los demás vean que estamos trabajando, que estamos teniendo logros, de generar envidia en los demás, o hasta de inferioridad. Nos sentimos tan inferiores que si no contamos lo que hemos hecho, pues sentimos que no somos nada. Entonces, tenemos que estar contando para no sentirnos tan mal, para sentir que somos algo. Todos esos son complejos y defectos. Y ustedes se van a dar cuenta que la mayoría de las razones por las cuales uno quiere contar es una razón egoica. Sí, es un ego, es una intención de orgullo, de inferioridad, de envidia, de competencia, de lo que quieran, ¿sí? Pero casi nunca es consciente. Cuando es consciente no hay problema, pero casi nunca es consciente, ¿sí? Y cuando es consciente uno ni siquiera dice es que me mostraron, no es que tuve un astral, simplemente da una enseñanza sin necesidad de decir que la tuvo a través de un desdoblamiento astral. Lo mismo con la meditación, ¿sí? Tuve un resultado en la meditación, logré eliminar un defecto, yo no tengo por qué estar contándole a las demás personas esos resultados, es algo mío con mi ser, yo tengo que tener una comunicación directa es con mi ser, no tanto con las demás personas en cuanto a los logros interiores, eso es algo privado, algo íntimo, que realmente se habló un poco en la conferencia del día de ayer. Entonces, eso es muy importante, saber callar. Este es el mayor de los tips porque si ustedes lo aplican van a darse cuenta que las prácticas van a tener muchos mejores resultados y que van a tener una conexión mayor. Cuando una persona calla, tiene una conexión mayor con la parte interior, con su ser, con los maestros, con la ley divina y van a empezar a darle muchas más experiencias de lo que se imagina. Listo, esos son los aspectos a tener en cuenta. Esta fue la conferencia del día de hoy. Pues no me queda más que invitarlos a la próxima conferencia de este temario, que es la conferencia 46, que es el jueves a las 6 de la tarde hora Colombia, cómo controlar poluciones nocturnas y caídas sexuales. Es una conferencia muy importante. Esta conferencia nos va a hablar acerca de la limpieza de lugares, nos va a hablar acerca de cómo trabajar, cómo manejar los trabajos de los ataques de la logia negra, de las brujas, nos va a hablar acerca de las comidas, nos va a hablar acerca de los diferentes aspectos que nos pueden llevar a una polución, a una caída sexual. Es una conferencia muy amplia que nos aclara muchas dudas. Esta conferencia también enseña la técnica de la sublimación, entonces pues no la podemos perder, es supremamente importante. Estos son los contactos, si quieren contactarnos, quieren más información, si quieren ver nuestros videos en YouTube, nos pueden encontrar en el canal Conferencias Conocimiento de Sí Mismo. Ahí van a encontrar las conferencias en un formato tipo entrevista de una duración aproximada de media hora.
muy resumidas y muy didácticas. Y acá en Conocimiento de sí mismo en vivo van a encontrar las conferencias que hemos dictado en vivo por Facebook Live, también como las prácticas guiadas. También nos pueden contactar a través de nuestros números de WhatsApp con el indicativo +57. Si de pronto quieren que nos agreguemos a los grupos de WhatsApp, donde estamos enviando los links de las conferencias en vivo, estamos enviando las conferencias en audio, en video. Hay personas que no pueden ver las conferencias en video porque no tienen Wi-Fi, entonces también se les puede enviar las conferencias en audio para que puedan ser descargadas con datos. Realmente los audios son muy livianos y todos tengamos acceso al conocimiento. Ojalá que todas las personas podamos tener acceso a estas conferencias. Bueno, yo creo que vamos a ir ahora sí a la ronda de preguntas. Vamos a mirar qué preguntas hay. Bueno, acá nos está saludando Sandra Fajardo Barrientos, desde Lima, Perú también. Hay hartos compañeros de Perú. Un saludo para todos los compañeros del hermano país. Estaba saludándonos también Santa Santa, Guido Antonio Moreno, Manuel Araña, que nos saluda desde México, Luisa Cárdenas, Sol Mireya Niño, José Edgar Ávila, dice buenas tardes a todos, los hermanos, saludos cordiales desde Querétaro, México. Bueno, un saludo para José Edgar, para Javier Pereira. Sofi López nos dice, hola Jenny, feliz noche a cada uno y muchas bendiciones. Soy Luna. El nieto del tío Sam me bloqueó por traviesa. Tocó usar el otro perfil. Ok, Sofi, un saludo para ti. James Díaz dice buenas noches. Verónica también está con nosotros. Un saludo para Verónica. Api Silva nos dice, mi señal será o la señal está colgándose. Ya le bajamos un poco de la calidad de la transmisión, a ver si de pronto ya se ve un poco más fluida en caso de que esté de pronto congelándose. Mari Terry nos dice no se reproduce el video. Bueno, esperemos que ya Mari esté con nosotros. Verónica nos dice se congeló. Eucaris dice buenas noches. Bueno, eso pasó hace 42 minutos. Sofi nos dice retrasa el video 3 minutos. José Edgar nos dice perdón, pero se corta la señal. Creo que hoy hubo problemas de señal. Olga Chávez, buenas noches. Andrea Ángel, hola. Caterine, ¿está normal? Caterine nos dice que está normal. Entonces no sabemos si es el internet de nosotros o de pronto el internet de algunos de los compañeros que están viendo. Ruby dice hola, buenas noches. Diana, buenas noches. Y Alfonso, se duda de lo que se desconoce. Sí, también estamos hablando de que la duda es falta de sabiduría. Y Alfonso nos dice buena tarde. Mirta, saludos desde El Salvador. Bueno, un saludo para Mirta en El Salvador. Y Delfonso nos dice el desdoblamiento es proyección de la mente. Bueno, si tú no lo has experimentado, puedes tener un concepto sobre el desdoblamiento. ¿Sí? Uno puede decir, bueno, el desdoblamiento es una proyección de la mente. Ahí está la creencia, ¿no? Una persona puede decir, el desdoblamiento es falso. Otra persona puede decir, el desdoblamiento es cierto. Son creencias. Pero más allá de eso, ¿dónde está la experimentación? Ya logramos el desdoblamiento. ¿Sí? Ya logramos estar conscientes en esa dimensión, en esa quinta dimensión. Ya pudimos movernos en esa dimensión a voluntad. Ya pudimos investigar nuestras vidas pasadas, ya pudimos hablar con los maestros, ya pudimos investigar el futuro y verificar que sí pasó lo que vimos allá, ¿sí? Ya pudimos hacer nuestras diferentes investigaciones, tal vez no. Entonces, simplemente es una creencia. Por eso es tan importante la fe. José Edgar dice, si me hace el favor de orientarme, experiencia astral, la esposa sentada llegó por atrás y le abrazó, parece embarazada, ella vestida de azul cielo. José Edgar, si quieres aprender a interpretar tus astrales, que sería lo correcto, acá realmente no se interpretan astrales de las demás personas, sino que se enseña que cada uno por sí mismo interprete sus astrales. Te recomendaría que nos acompañaras en el canal de YouTube. Tenemos la conferencia número 4 que ustedes van a encontrar ahí, se llama Interpretación Astral o Simbología de los Sueños. Ahí en esa conferencia ustedes van a encontrar la explicación de cómo interpretar sus propias experiencias astrales y también ustedes en la descripción del video de la interpretación astral, ahí van a encontrar la forma de descargar, los links para descargar
los archivos de simbología y cábala. Entonces en la simbología tú vas a encontrar todos los símbolos de qué significa el agua, qué significa la espalda, por ejemplo, si se habla de llegar por atrás, qué significa estar embarazada, que una persona se vea embarazada, ¿sí? El azul, qué significa, todo lo vas a encontrar ahí, entonces, pues vale la pena que hagamos esa tarea, que imprimamos esos documentos, que miremos el video para saber cómo es que se interpreta y que por sí mismos logremos empezar a interpretar nuestros propios astrales. Ya si de pronto hay algún término que ustedes ven que no se encuentra en la simbología, que de pronto no está ese término y no pude encontrar como el significado, pues ahí sí de pronto podrían escribirnos y nosotros les ayudamos a, digamos, a saber qué es ese término específico para que ustedes puedan armar tu interpretación. Pero la idea es que cada uno haga el esfuerzo por interpretar sus astrales. De esta forma, pues no nos volvemos dependientes de los demás, no desarrollamos la pereza mental. Lo que el ser quiere es que nosotros no seamos perezosos, que tengamos la capacidad y hagamos el esfuerzo por interpretar nuestros astrales y nos volvamos inteligentes, nos volvamos sabios. Eso es lo que realmente el ser quiere y por eso nos pone determinados astrales y determinada simbología. Si él no quisiera eso, nos diría todo de forma directa. Se aparecería como un viejito así barbudo y nos diría, haga esto o no haga esto, pero no nos pondría simbología. Si nos pone la simbología es porque quiere que nos esforcemos un poquito para aprender a interpretar. Carlos dice buenas, un saludo desde Tuta, bueno, un saludo para Carlos y Alfonso, si se corta la señal, bueno, se fue la señal, al parecer estuvo muy mal la señal hoy, no sabía. Nos dice María Carmen, buenas tardes Jenny, cuando se tiene objetivo de la práctica para aplicar y luego se presenta lo que no esperabas y te quedas asombrada sin tener el propósito, ¿qué debes hacer en este caso? Normalmente se presenta lo que no esperabas, ¿sí? Normalmente, porque uno tiene un concepto de cómo el ser le va a mostrar la respuesta a lo que uno está preguntando. Entonces yo, por ejemplo, puedo preguntar en el astral, padre, por favor, muéstrame mi pareja, ¿sí? Y el padre me muestra un perro. Yo no esperaba eso, ¿cierto? Es algo que no esperaba, o sea, yo esperaba que me mostrara una persona para saber quién era mi pareja. Pero resulta que eso que me están mostrando me está dando la respuesta. Si yo miro qué es un perro en el astral, en la simbología astral, pues me doy cuenta que el perro es la lujuria. Sí, es el yo perro, como tal, la lujuria. Ah, listo. Entonces, ¿qué me está diciendo mi ser? No, primero trabaje ese yo, si quiere que le muestre la pareja. Entonces, él me está dando la respuesta, no como yo me lo esperaba, porque yo me esperaba otra cosa, pero es la respuesta perfecta, porque él sí es sabio y él sabe lo que yo necesito. Entonces, todos los astrales son así, aunque parezca que la respuesta que me dieron no tiene nada que ver con lo que yo pregunté, cuando yo me pongo a interpretarla y analizarla me doy cuenta que sí tiene que ver y que ahí me están dando la pista para poder trabajar lo que tengo que trabajar para poder llegar a solucionar ese inconveniente o para resolver esa duda que tengo. ¿Listo? José Edgar nos dice experiencia, me encuentro con dos jóvenes, aunque no recuerdo lo que me dijeron. Bueno, vamos de nuevo entonces a la interpretación. Te invito de nuevo, José Edgar, a que mires el video y aprendes a interpretar los astrales. Ahí están todas las herramientas. También lo vas a encontrar acá, si lo quieres más detallado, en la página de Conocimiento de Sí Mismo en Vivo. Hay un video también, ustedes van acá a las listas de reproducción y ahí encuentran un video en prácticas. En las prácticas se encuentran un video de cómo interpretar los astrales, si quieren todavía más detalles de cómo desarrollar ese proceso. Yuji nos dice gracias Jenny, Oscar García nos dice muchas gracias por compartir con nosotros ese hermoso conocimiento. Bueno, muchas gracias a ti Oscar por acompañarnos y me disculpan por los problemas de la transmisión, ¿sí? Vamos a mirar qué es lo que está pasando porque hay tantos problemas con la transmisión. Freddy Mauricio nos dice gracias, David nos dice buenas noches, sin tener cuerpo astral es más. Sin tener aún pareja, ¿cuántas veces es normal el desdoblamiento consciente a la semana? Mira, David, tú para desdoblarte conscientemente no necesitas del cuerpo astral ni necesitas de la pareja. O sea, para tener una experiencia astral consciente mínima, digamos. Obviamente, si tú creas tu cuerpo astral, ya tienes un dominio completo del mundo astral. O sea, ya todos los días vas a estar consciente en el astral porque ya tienes el cuerpo, ya puedes moverte a voluntad allá en el momento que quieras. Eso sería la perfección y es a lo que queremos llegar, a crear nuestro cuerpo astral. Pero no quiere decir que desde ahorita no podamos, con ese principio de cuerpo astral que tenemos, con esa semillita, no podamos tener experiencias astrales. Claro que sí, podemos tener experiencias y nos van a servir
de herramienta de investigación para poder solucionar cualquier incógnita que tengamos, para poder investigar lo que queramos. Entonces, ¿cuántas veces? Eso depende de tu nivel de muerte psicológica y de sacrificio por la humanidad. Y tu nivel también de castidad. ¿Sí? Depende de tu trabajo en los 3 factores. Mira que una persona puede tener, no sé, doblamientos astrales sin tener pareja y sin tener cuerpo astral, puede tener desdoblamientos astrales 3 veces, 4 veces a la semana. Si está haciendo un buen trabajo de muerte psicológica, si está haciendo un buen trabajo de sublimación en este caso, digamos que la persona todavía no se ha casado o casada, pero está sublimando sus energías, está trabajando por la castidad, está eliminando sus defectos en el diario vivir, está ahorrando su energía, tiene energía ahorrada y está haciendo la práctica, porque si no hace la práctica, pues también cómo va a querer resultados, ¿cierto? Entonces, la persona puede tener astrales muy seguido, como también la persona puede estar casado, ¿sí? Puede tener muchas ventajas dentro del conocimiento, puede ser conferencista, pero si no tiene un buen nivel de muerte, si no está ahorrando su energía, si ni siquiera está haciendo la práctica, pues posiblemente ni siquiera tenga astrales no sé, en 3 meses, en 4 meses, 6 meses, ¿sí? Porque no está haciendo un trabajo. Entonces eso no se podría generalizar, todo depende del trabajo que la persona esté haciendo. Pero cualquiera de nosotros puede desarrollar el desdoblamiento astral. Eugene dice, el reloj dice son las 7 y acá son las 6. Sí, en México es 1 hora antes en este momento. Porfirio dice, buena noche. Buenas noches, Porfirio. Marcos dice, hola, buenas noches. ¿Es válido hacer algo aunque sintamos miedo o primero hay que eliminar el miedo para hacer algo? Pues lo que les decía hace un momento, ¿el miedo qué es? Es la imaginación mecánica. Entonces tengo que resolver primero la imaginación para que la voluntad trabaje. Si yo no resuelto mi imaginación, o sea, si yo estoy imaginándome, pongamos un ejemplo, ¿sí? La persona le tiene miedo a la práctica sexual. ¿Por qué le tiene miedo a la práctica sexual? Porque se está imaginando que va a fracasar, ¿sí? Entonces, la persona entra a la práctica sexual imaginándose que va a fracasar, pues lo más posible es que fracase. Entonces, primero tiene que resolver la imaginación, o sea, tiene que eliminar los yoes que están haciéndole imaginar eso, ¿sí? Y tiene que llegar al punto en que ya no esté imaginándose lo peor, ¿sí? Que la imaginación ya esté enfocada en el triunfo, en hacer su práctica, ¿sí? Que ya no tenga esa imaginación dirigida hacia lo más terrible, porque eso no le va a permitir tener la voluntad para hacer la práctica. Entonces, primero resolvemos la imaginación, eliminamos esos defectos, logramos concentrarnos, estar en el instante, en nuestro corazón, colocar ese único pensamiento, que es, voy a hacer la práctica sexual, ¿sí? Y voy a salir triunfante de esta práctica, y ya con esa disposición, ahí sí, empezamos a hacer la práctica, con ese ejercicio que aprendimos hoy, que es la concentración. Dice Freddy, ¿el link para el jueves nos lo envían? Sí, claro, el link lo vamos a estar enviando a los grupos de WhatsApp, o también, pues ustedes pueden conectarse, simplemente entran a esta página, Conferencias Conocimiento de Sí Mismo, el jueves a las 6 de la tarde y ahí van a encontrar la conferencia en vivo. Sophie nos dice, Jenny, ¿qué nos quiere decir con si tuviera de como un grano de mostaza? O sea que si uno con tan solo tener la intención, ¿eso puede tener fe? Bueno, un grano de mostaza, yo les decía hace un momento que la fe empieza con cosas muy pequeñas, ¿sí? Que una persona puede tener fe porque tuvo un pequeño síntoma de desdoblamiento astral y eso ya, de ahí puede agarrarse para empezar a hacer que esa fe crezca, ¿cierto? Entonces tendría que ver con eso, con que con un poquito de fe que yo tenga, con un poquito de experimentación, ya eso me va a llevar y me va a animar a seguir haciendo que esa fe crezca y que empiece realmente a experimentar. También puede tener que ver con lo que tú estás diciendo, pero la intención no sirve de nada, ¿sí? Porque tú puedes tener muy buenas intenciones, pero si no practicas, pues ahí te quedarás con muy buenas intenciones. Se te puede ir la vida teniendo buenas intenciones. Se te van los años, pasan 10 años, 20 años teniendo el conocimiento y tenemos muy buenas intenciones, pero ¿de qué nos sirvió? No nos sirvió absolutamente de nada. Entonces, no, las intenciones no son tan importantes, ¿cierto? Ese es el saber anhelar, pero es solo un paso. Hay que saber osar, o sea, lanzarse, empezar a hacer. Hay que saber hacer con concentración, dejar que la conciencia se manifieste y hay que saber callar.
Entonces, si cumplimos esos 4 preceptos, vamos a tener éxito en lo que hagamos. Sol nos dice muchas gracias desde Paipa. Bueno, un saludo a Solecita en Paipa. Wilder nos dice, hola Jenny, buenas noches. Soy Abel de Yopal, salud. Uy, saludos Abel. Hace mucho no sabía de ti. Y un saludo también para todos los compañeros que nos acompañen desde Casanare. Sofi nos dice, Jenny, no logro salir en astral, pero sí me está pasando algo que había perdido hace tiempo y es recordar mis sueños. Mira, Sofi, que eso es un proceso. Normalmente, en la mayoría de los casos, las personas empiezan con ese proceso de empezar a recordar los sueños, porque posiblemente antes de llegar al conocimiento ni siquiera recordaban los sueños. Entonces empiezan a hacer su práctica y ahora por lo menos lo recuerdan, cada vez se ven más vívidos. Y si tú sigues haciendo la práctica vas a ver un avance. Y eso también tiene que ver con la fe. Ahí ya hay algo de fe porque ya tienes la fe de que ahora recuerdas tus sueños, que antes no lo recordabas. Ya después vas a empezar a sentir los síntomas, después ya vas a empezar a tener tu primera experiencia y poco a poco vas a hacer que esa fe empiece a crecer. Pero no hay que parar, no hay que desfallecer, no hay que rendirse, que porque no pude una noche o no he podido, entonces no lo voy a seguir haciendo, ¿no? O sea, si yo tengo un objetivo, lo logro porque lo logro. No hay que mantener ese anhelo hasta que tengamos los resultados. Sofi nos dice, ¿será que ya estoy encaminada en la práctica? ¿Será que ya estoy encaminada en la práctica? ¿Será en la práctica? Bueno, eso solo lo sabes tú. ¿Cuánto tiempo le estás dedicando a la práctica? Y si estás haciendo la práctica. Entonces, la mejor forma de saber si estoy encaminada a la práctica es porque estoy haciendo las prácticas. Guido Antonio nos dice muchas gracias. Dice Silvia, ¿el sexo tántrico es bueno practicarlo? Claro que sí, es bueno practicarlo, porque obviamente nos llena de energía. Vamos a tener unas ventajas mayores cuando practicamos el sexo tántrico o la alquimia sexual, pues vamos a tener ventajas en todas las prácticas, ¿sí? Nos va a ir mejor en cualquiera de las prácticas del conocimiento porque tenemos un nivel de castidad, un nivel de energía. Nada más para la muerte psicológica de una persona que está practicando el sexo tántrico, pues cuando dice, madre mía, elimíname este defecto, pues uno ve el poder de la eliminación de la madre, porque hay más castidad, más energía desde que lo esté practicando correctamente, obviamente. Pero una persona que está soltera, pues ya puede empezar a practicar y puede empezar a ver muy buenos resultados. Y esa misma práctica lo va a llevar a casarse y a empezar a ver resultados también en la creación. ¿Listo? Creo que ya no hay más preguntas. Les agradezco a todos por habernos acompañado. Vamos a revisar qué pasó de pronto con la transmisión, qué fallas hubo en la transmisión para corregirlas y nos veremos entonces en una próxima oportunidad. Hasta pronto.